desde la ventana de mi pequeña casa, observaba la calma de la calle, iluminada tenuemente por los faroles. Era una de esas noches en las que el peso de la soledad resultaba casi insoportable. Han pasado 5 años desde que me mudé aquí, buscando dejar atrás un pasado lleno de rupturas y amistades que se disolvieron con el tiempo. Este lugar es mi refugio, una vivienda modesta, con un sofá desgastado en la sala, una cocina diminuta que apenas deja espacio para moverse y un dormitorio donde muchas noches de insomnio se han convertido en rutina. Mi compañero constante en este viaje ha sido Max, un pitbull que llegó a mi vida hace un año. Su presencia se ha transformado en un ancla silenciosa, llenando mis días de consuelo y convirtiéndose en mi sombra inseparable. Decidir adoptar a Max fue una acción tomada casi sin pensarlo, nacida de un deseo desesperado por llenar un vacío que había estado creciendo dentro de mí. Recuerdo el día en que lo vi por primera vez en el refugio, en su jaula. Sus ojos, profundos y llenos de tristeza, parecían clamar por una nueva oportunidad, por un futuro diferente al que le había tocado. En ese momento, su mirada resonó conmigo de una manera que no podía ignorar. Al principio, su presencia en mi vida fue un constante recordatorio de la necesidad que tenía de salir de casa, de enfrentar el mundo exterior y mis propios miedos. Max era mi excusa para caminar por las calles y respirar aire fresco. Pero con el tiempo, lo que inicialmente había sido una justificación para el movimiento se transformó en algo mucho más profundo. Max se convirtió en mi confidente silencioso, una fuente constante de consuelo que iluminaba incluso mis días más oscuros. Sus movimientos tranquilos y su lealtad inquebrantable me dieron una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Todo comenzó en una noche aparentemente ordinaria. Estaba recostada en mi cama, con el brillo de mi teléfono iluminando suavemente la habitación, mientras pasaba el tiempo viendo videos para distraerme. Como solía hacer, Max saltó a la cama con esa energía tranquila que lo caracterizaba, pero esta vez no se detuvo en el borde. En cambio, se acercó más de lo habitual, acurrucándose a mi lado de una manera que sentí profundamente cómoda. Su respiración acompasada pronto se mezcló con el silencio de la habitación, convirtiéndose en un ritmo constante y reconfortante que llenaba el espacio de una calma inesperada. Mientras le acariciaba el pelaje, sintiéndolo tan suave y tibio bajo mis dedos, no pude evitar susurrarle con un tono lleno de empatía: ¿tú también te sientes solo, Max? En ese instante, aunque sabía que no obtendría respuesta, su cercanía se sintió como un consuelo que iba más allá de las palabras. Con el paso de los días, Max y yo comenzamos a formar un lazo que se volvía más fuerte cada instante. Al principio, él solía buscar un rincón apartado de la cama, donde descansaba tranquilamente. Pero poco a poco, esa distancia fue acortándose. Una noche noté que se acercó lo suficiente como para sentir su calor junto al mío, y aquello, lejos de incomodarme, se transformó en una sensación reconfortante. Su presencia se volvió habitual, al punto de que llegar a casa sin encontrarlo se hacía impensable. Con la llegada del otoño, sin embargo, sus conductas comenzaron a tener matices diferentes. Max no solo buscaba mi compañía más frecuentemente, sino que parecía observar cada uno de mis movimientos con una atención casi humana. Su manera de comportarse tenía un nuevo carácter que, aunque no entendía del todo, lograba despertar en mí una mezcla de ternura y curiosidad. Era como si el vínculo entre ambos, que había sido espontáneo y natural, ahora evolucionara hacia algo más complejo e inesperado. Max comenzó a mostrar una insistencia que nunca antes había observado en él. No importaba a dónde fuera dentro de la casa, él siempre estaba siguiéndome, como si temiera perderme de vista incluso por un momento. Llegó al punto en que me acompañaba hasta el baño, esperando pacientemente junto a la puerta. Por las noches, su necesidad de estar cerca de mí aumentó de manera notable. Se acomodaba lo más cerca posible, y si intentaba crear algo de espacio entre nosotros, siempre encontraba la manera de acurrucarse nuevamente junto a mí. Al principio, traté de convencerme de que esto era simplemente una muestra de afecto, pero había algo en su forma de mirar que me perturbaba. Sus ojos parecían contener una intensidad que no podía explicar, como si intentaran comunicar algo más profundo que iba más allá de lo que un animal podría transmitir. Esa sensación de incertidumbre comenzó a crecer en mi interior, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, cuando Max se acurrucó junto a mí de una manera inusualmente cercana, algo cambió en el aire. No era solo su calor o su respiración acompasada,
sino una sensación que no lograba descifrar. Había algo más en su presencia, algo que iba más allá de lo que había experimentado antes. Sentí una conexión profunda, como si nuestras emociones estuvieran entrelazándose de una forma que desafiaba toda lógica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de consuelo y una extraña ansiedad que se apoderó de mí. Me encontraba atrapada entre el alivio que él me brindaba y una sensación inexplicable de que algo no estaba del todo bien. Cada vez que lo miraba, esa incertidumbre creció más, envolviéndome en un torbellino de emociones que no podía ignorar. En esas interminables noches de insomnio, me encontraba fija en el techo, buscando respuestas en la oscuridad que me rodeaba. Intentaba desentrañar la maraña de emociones que habitaban en mi interior, pero cada pensamiento parecía enredarse con el siguiente. Max no era simplemente un perro para mí, se había transformado en una especie de refugio emocional, un pilar en mi caótica soledad. Sin embargo, esa conexión comenzó a inquietarme de formas que no podía ignorar. Una y otra vez, me preguntaba si estaba proyectando mis miedos, inseguridades y deseos de compañía en él. Me angustiaba pensar que quizás había sobrepasado los límites de una relación sana entre una persona y su mascota. Reflexionaba sobre cómo ese vínculo se había intensificado hasta el punto de afectar mi percepción de mí misma, dejando al descubierto una dependencia que nunca había querido admitir. Aquella tarde, tras regresar de un día especialmente agotador en el trabajo, me desplomé en el sofá sintiendo el peso de la rutina sobre mis hombros. Max, fiel a su costumbre, se acomodó cuidadosamente a mi lado, como si percibiera mi necesidad de compañía. Mientras acariciaba su suave pelaje, noté algo en su mirada que me estremeció profundamente. Había una intensidad en sus ojos, casi como si pudiera penetrar mis pensamientos y entender las emociones que luchaban por salir a la superficie. En ese momento, una realización inesperada me golpeó. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que no podía definir con claridad, como si hubiéramos cruzado un límite invisible que antes nunca había considerado. Sentí una mezcla de consuelo y temor, atrapada entre la calidez de su presencia y la incertidumbre de lo que realmente significaba para mí. Me propuse analizar mi comportamiento con una mirada mucho más crítica y detallada. Poco a poco, me di cuenta de que mi estado de ánimo fluctuaba dependiendo completamente de la cercanía de Max. Si él estaba lejos, sentía un vacío profundo, una sensación de abandono que llenaba cada rincón de mi mente. Pero si estaba cerca, mi corazón se llenaba de una calidez inexplicable, como si su presencia fuera la única cura para un malestar invisible que siempre llevaba conmigo. Sin embargo, mientras más observaba esta situación, más me preguntaba si este apego era realmente saludable. Había algo inquietante en cómo mi felicidad parecía depender tanto de él, y esa dependencia comenzó a despertar una incomodidad que no podía ignorar. ¿Estaba convirtiendo a Max en un refugio para evitar enfrentar mis propios vacíos internos? Tras semanas enteras de darle vueltas a mis pensamientos, llegué a una realización ineludible: necesitaba ayuda. Esta situación no solo estaba afectando mi bienestar emocional, sino que también estaba imponiendo una carga injusta sobre Max, quien nunca debió ser el soporte de mis inseguridades. Reflexioné sobre cómo había permitido que mi dependencia hacia él creciera hasta este punto y cómo esa dinámica había comenzado a deformar nuestra relación. Decidí que era el momento de buscar apoyo profesional, alguien que pudiera ayudarme a explorar las raíces de estas emociones y a trabajar en ellas de manera constructiva. Max merecía vivir como el perro feliz y libre que era, sin estar condicionado por mis propias luchas internas. Aunque la decisión fue dolorosa, también me llenó de una sensación de esperanza. Este podría ser el primer paso hacia un cambio positivo tanto para mí como para él. La terapeuta me recibió con una calidez que me hizo sentir inmediatamente más cómoda, aunque también vulnerable. Mientras le relataba mi historia, sus ojos reflejaban una comprensión que no había encontrado en nadie más. Me escuchó atentamente, dejando que cada palabra saliera de mí sin interrupciones, como si supiera que necesitaba vaciar mi corazón antes de poder comprender lo que realmente estaba sucediendo. Poco a poco, me ayudó a ver que mi fuerte apego a Max no era solo una cuestión de amor por mi mascota, sino un reflejo profundo de la soledad que había cargado durante tantos años y del miedo constante al abandono que había marcado mis relaciones pasadas. Reconocer esta verdad no fue fácil, sentí como si una parte de mí se rompiera al admitirlo. Sin embargo, también fue un alivio. Por primera vez, tenía la sensación de que entendía el origen de mis sentimientos,
y ese momento marcó el inicio de un proceso de sanación que, aunque sabía sería largo, también prometía una luz al final del camino. Con el paso de los días, me propuse implementar cambios significativos en mi relación con Max. Empecé a establecer límites claros, algo que inicialmente se sintió más difícil de lo que había anticipado. Aunque seguía siendo mi compañía constante y una fuente de alegría en mi vida, entendí que necesitaba redirigir mis emociones hacia otras actividades y fortalecer mis conexiones con las personas a mi alrededor. Inscribirme en clases grupales y retomar antiguos pasatiempos fueron mis primeros pasos en esta dirección. A pesar de que al principio sentía que algo faltaba, cada pequeño avance me demostró que este cambio era necesario no solo para mí, sino también para Max, quien también merecía una relación basada en un equilibrio saludable. Las primeras semanas sin la constante cercanía de Max se sintieron como un desafío monumental. Cada día era una prueba de mi capacidad para enfrentar una soledad que había estado evitando durante tanto tiempo. Me descubría enfrentándome a un silencio que antes llenaba con su presencia. Sin su calor junto a mí, cada rincón de la casa parecía más frío, más amplio y más vacío. Pero decidí no buscar refugio en él como había hecho tantas veces antes. En cambio, me obligué a mirar hacia adentro, a confrontar esas partes de mí que había enterrado bajo capas de distracción. Fue un proceso difícil, lleno de momentos en los que sentía que no podía continuar. Sin embargo, con el tiempo, esa introspección me llevó a descubrimientos profundos sobre quién era y lo que realmente necesitaba para encontrar paz. Aprendí que mi fortaleza no dependía de Max, sino de mi capacidad para enfrentar mis propios temores y encontrar consuelo dentro de mí misma. Con el paso de los meses, me fui abriendo lentamente a nuevas experiencias y personas. Al principio, la idea de construir una red de apoyo me resultaba intimidante, pero poco a poco descubrí la alegría de retomar amistades que creía perdidas y de conectar con personas que compartían intereses similares. Asistí a reuniones locales, me inscribí en actividades comunitarias y acepté invitaciones que antes habría rechazado sin pensarlo. Aunque al principio sentía inseguridad, cada pequeña interacción me demostró que era capaz de sostener relaciones significativas. Max seguía siendo una parte fundamental de mi vida, pero ya no ocupaba el centro absoluto de mi atención. Su presencia, aunque todavía reconfortante, pasó a ser un apoyo más dentro de una vida que comenzaba a sentirse más completa y equilibrada. Este nuevo comienzo no solo me llenó de esperanza, sino también de una sensación de logro personal. La terapia se convirtió en un viaje de autodescubrimiento que transformó mi forma de entender mis relaciones y, más importante, mi relación conmigo misma. Con cada sesión, comencé a identificar patrones de dependencia emocional que había perpetuado en el pasado. Estos patrones no solo afectaban mis vínculos con las personas, sino también la manera en que me valoraba. Aprendí a reconocer que, durante mucho tiempo, había buscado validación externa para llenar vacíos internos que debía enfrentar por mí misma. La terapeuta me guió a través de ejercicios y reflexiones que me enseñaron a construir una autoestima más fuerte y genuina. Poco a poco, comencé a comprender que mi valor no estaba definido por mi capacidad de cuidar de los demás o de encontrar consuelo en ellos, sino por mi capacidad de cuidarme a mí misma. Este proceso me permitió empezar a construir una vida independiente, basada en la plenitud que nace de la autosuficiencia emocional y la confianza en mi propia capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Aunque muchas cosas cambiaron con el tiempo, Max y yo logramos preservar esos momentos especiales que definieron nuestra relación. Ahora podía disfrutar plenamente de su compañía sin sentirme atrapada o limitada por las emociones que antes dominaban nuestra dinámica. Había aprendido a verlo como lo que siempre fue, un compañero leal, un amigo que me brindaba su amor incondicional sin pedir nada a cambio. Los días juntos eran ahora más ligeros, llenos de paseos al aire libre, juegos y largas siestas donde ambos compartíamos una tranquilidad mutua. Max ya no era el refugio donde escondía mis inseguridades, sino una presencia que complementaba mi vida de una manera genuina y equilibrada. Cada caricia y cada mirada eran un recordatorio de cuánto habíamos crecido juntos, y de cómo, a pesar de las dificultades, habíamos encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. Mirando atrás, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que Max significó en mi vida. Su presencia, aunque silenciosa, fue un catalizador para enfrentar partes de mí misma que durante años había evitado. Max me obligó, de una manera sutil pero contundente, a confrontar mis miedos,
a aceptar mis vulnerabilidades y a trabajar en mi crecimiento personal. Cada momento compartido con él, desde las noches más solitarias hasta los días más alegres, me enseñó algo valioso sobre la resiliencia, el amor propio y la capacidad de cambio. Ahora veo claramente que Max no solo me acompañó en un momento difícil, sino que fue una pieza clave en mi transformación, ayudándome a convertirme en alguien más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Un año después, mi existencia ha dado un giro que nunca hubiera imaginado, como si cada paso que di me llevara hacia una versión renovada de mí misma. Cada día ahora es una oportunidad para crecer, para explorar nuevos horizontes y para construir conexiones que realmente importan. Aprendí a confiar en mí misma de una manera que nunca antes había logrado, reconociendo mi propio valor y disfrutando de la independencia que tanto había anhelado pero temido a la vez. Max sigue ocupando un lugar muy especial en mi corazón. Su presencia, aunque distinta ahora, siempre será un recordatorio de los momentos compartidos y de las lecciones aprendidas. Lo veo como una pieza esencial en este viaje de autodescubrimiento, una parte de un todo mucho más amplio que me llevó a encontrar no solo mi esencia, sino también la fuerza para seguir adelante con esperanza y confianza renovadas. Mientras camino con Max por el parque, el aire fresco de la mañana acaricia mi rostro, y los rayos del sol atraviesan las hojas de los árboles, dibujando patrones de luz y sombra a nuestro alrededor. Me detengo un momento para contemplar el paisaje, y no puedo evitar reflexionar sobre lo mucho que hemos cambiado desde aquellos días inciertos llenos de confusión y dudas. Ahora siento una libertad que antes me parecía inalcanzable, una felicidad que no depende de nadie más que de mí misma. Max corre despreocupado entre los árboles, su cola moviéndose con entusiasmo y su energía casi contagiosa, llenando el aire de una vitalidad que me hace sonreír. Cada vez que lo veo disfrutar de estos momentos, me doy cuenta de cómo nuestra relación ha evolucionado. Aprendimos a estar juntos sin depender emocionalmente, encontrando en esta libertad compartida una conexión más auténtica y profunda. Es un vínculo que ahora entiendo como un equilibrio entre amor, respeto y crecimiento mutuo, algo que nunca habría imaginado al inicio de este viaje. Esta experiencia me mostró que el crecimiento personal nunca es un camino sencillo, está lleno de retos, dudas y momentos de incertidumbre, pero el resultado siempre vale la pena. Max fue mi ancla en los días más oscuros, un faro de esperanza cuando más lo necesitaba. A través de nuestra relación, aprendí a enfrentar mis miedos, a aceptar mis vulnerabilidades y a transformar mis debilidades en fuerza. Aunque nuestra dinámica cambió con el tiempo, Max sigue siendo un recordatorio constante de la importancia de enfrentar los desafíos con valentía. Mirando hacia atrás, veo a alguien que no solo superó sus temores, sino que también descubrió una versión renovada y más fuerte de sí misma. Max y yo crecimos juntos, y esa conexión, aunque evolucionada, siempre será un testimonio del camino que recorrí para encontrar equilibrio y esperanza.